jóvenes, bienvenidos a una nueva clase de Física 2. Soy el profesor José Danilo Tejeda, docente en la ciudad de La Ceiba del Instituto Técnico del Litoral Atlántico Marco Herminio Fajardo. Y el día de hoy vamos a ver acerca de lo que es eficiencia de una máquina simple y lo que son los problemas de aplicación. Vamos a ver, ¿cuáles son las competencias a alcanzar? Veamos, número 1, describir en términos generales una máquina simple y aplicar los conceptos de eficiencia, conservación de energía, trabajo y potencia. Número 2, resolver ejemplos que involucren el concepto de eficiencia en máquinas simples. Si recuerdas, habíamos visto en clases anteriores de que una máquina simple es una máquina que sirve para transformar la aplicación de una fuerza en un trabajo útil. Se usa para realizar muchas tareas con considerable eficiencia, por ejemplo una palanca, ¿verdad? Ponemos una cuña aquí como un sub y baja, pero en este caso para levantar una carga pesada. Un torno, por ejemplo, cuando queremos sacar agua de un pozo usamos un torno. Una polea, para levantar algo pesado utilizamos una polea, un plano inclinado, una cuña que es clavada en este caso en un trozo de madera, y un tornillo también. Un tornillo es utilizado bastante para sostener o sujetar algo. Entonces todo eso aplicamos una fuerza para producir un trabajo, y un trabajo que nos sirve y que nos facilita la vida. En sí, ¿qué es una máquina simple? Bueno, podemos ver un ejemplo de un reloj. Si observan el reloj, van a poder observar que tiene engranajes, poleas, palancas. Todo eso es una máquina simple, todo por podernos dar una hora precisa y exacta en el tiempo. ¿Y cómo funciona una máquina simple? Recordábamos tres procesos. El primero era suministrar trabajo a la máquina. Segundo, el trabajo se realiza contra la fricción. Y tercero, la máquina realiza trabajo útil o de salida. Por ejemplo, hay un trabajo de entrada y un trabajo de salida, pero siempre hay una pérdida por el calor debido a la fricción. ¿Recuerdas que en la clase anterior yo te hablaba de, por ejemplo, cuando inflas un neumático? Tú aplicas un trabajo, haces un trabajo para inflar el neumático de tu bicicleta. Pero, ¿qué ocurre? Tu trabajo final o trabajo de salida es que inflaste el neumático. Pudiste inflarlo y lo llenaste de aire y está cheque para poder seguir en ella. Pero hay una pequeña pérdida de calor. ¿Dónde está esa pérdida de calor? Esa pérdida de calor se encuentra exactamente en la manguerita, por ejemplo en la salida del aire. Te vas a dar cuenta que se empieza a calentar. Entonces esa pérdida de calor es debido a la fricción que hace el aire por la superficie en la que va pasando. Ahí también tenemos un diagrama, ¿verdad? En una máquina simple el trabajo de entrada se realiza por la aplicación de una sola fuerza. Tú puedes ver aquí, ¿verdad? La fuerza de entrada, la fuerza que jala para allá, y esa produce un trabajo, una fuerza de salida, ¿verdad? Que es levantar la carga, dependiendo ahí su peso, ¿verdad? No importa, ahí tú puedes observar que la fuerza de entrada y hay una fuerza de salida, y también una distancia de entrada y también una distancia de salida, y eso es trabajo, ¿verdad? Entonces nos facilita esa máquina. Y vamos a ver, trabajo de entrada va a ser igual a trabajo de salida más trabajo de fricción. La conservación de energía demanda que la entrada de trabajo sea igual a la suma de la salida de trabajo y la pérdida de calor por fricción. Eso es lo que nos dice la conservación de energía, porque en este caso el trabajo que hace la fricción cuando se calienta es parte del trabajo de toda la máquina. Entonces, si sumamos el trabajo de salida más el trabajo de fricción, vamos a tener el mismo trabajo de entrada. Y también podemos hablar de lo que es la eficiencia. ¿Qué eficiencia tiene esta máquina? Entonces la eficiencia se define como la razón de salida de trabajo, entrada de trabajo. O sea, salida de trabajo entre entrada de trabajo. Y abajo también tenemos una fórmula, ¿verdad? Fuerza por el espacio o fuerza por distancia es trabajo, y también fuerza por distancia es trabajo. Entonces el trabajo de salida sobre el trabajo de entrada. Algo muy considerable es que la eficiencia, y lo hablábamos en la clase anterior, es de que esta está entre 0 y 1, pero por cuestiones o por costumbre de representación tratamos de que las máquinas se puedan expresar con un porcentaje en base al 100%. Entonces en este caso, por costumbre, lo que hacemos es que lo multiplicamos por 100 para poder obtener por ejemplo
Si la máquina tiene una eficiencia de 0.20, lo multiplicamos por 100, entonces la eficiencia de la máquina es de 20%, muy baja. O sea que la máquina no está trabajando muy bien. Pero si fuera, por ejemplo, una de 0.95, entonces la eficiencia sería multiplicada por 100, un 95%, lo que podríamos decir que tiene muy buena eficiencia la máquina. También podemos hablar de la potencia y la eficiencia. Otra expresión útil para la eficiencia puede obtenerse a partir de la definición de potencia como trabajo por unidad de tiempo. O sea, tú sabes que potencia igual a trabajo sobre tiempo. Y el trabajo, si lo despejamos, ¿verdad? Pasamos el tiempo a multiplicar, entonces nos quedaría que el trabajo es igual a potencia por tiempo. Ahí está la fórmula. Aquí cancelamos el tiempo. Mira, si cancelamos el tiempo nos queda entonces potencia de salida sobre potencia de entrada. Y vamos con el primer ejemplo. Dice, una máquina con 25% de eficiencia realiza un trabajo externo de 200 joules. ¿Qué trabajo de entrada requiere? Veamos, entonces para poderlo resolver, tenemos los datos. 25% de eficiencia es un 0.25. Ahí lo dividimos entre 100 para poderlo pasar a decimal porque lo ocupamos en decimal. El trabajo de salida es de 200 joules. ¿Cuál es el trabajo de entrada? Eso es lo que nos pide. Entonces lo que hacemos, podemos ver ahí, se va desarrollando y nos da 800 joules. ¿Qué hicimos? La fórmula, el trabajo de salida entre el trabajo de entrada. El W aquí simboliza trabajo, de work. Entonces lo que hacemos es, trabajo de entrada lo pasamos a multiplicar con eficiencia, aquí está. Y eso es igual a trabajo de salida. Luego de eso, como andamos buscando el trabajo de entrada, la E de eficiencia la pasamos a dividir abajo. Y nos queda el trabajo de salida entre eficiencia, que serían 200 joules dividido entre 0.25. Dividimos 200 entre 0.25 nos da 800 joules. Y eso sería el trabajo de entrada. Miren que facilito, sencillo. Solo fue un despeje que tuvimos que hacer para poder encontrar el trabajo de entrada para esta máquina. Vamos al ejemplo número 2. Un motor de 60 watts levanta una masa de 2 kilogramos a una altura de 4 metros en 3 segundos. Calcule la potencia de salida. Este ejercicio fue el que quedó de tarea en la clase anterior. Yo les dije que daba 26.1 en el acepte reto de la clase anterior. Y los que lo resolvieron se dieron cuenta que la respuesta en efecto era 26.1. Aquí lo vamos a desarrollar para que veas y corrijas tu tarea si en caso no te dio. Veamos los datos que tenemos. La potencia de entrada es de 60 watts y la masa es de 2 kilogramos a una altura de 4 metros, que es nuestra altura, y en 3 segundos, que sería el tiempo, ¿verdad? Vamos a ver cómo lo podemos expresar ahí. Entonces nos pide calcule la potencia de salida. Entonces tenemos que potencia de salida es igual a la fuerza por la altura, ¿no? El trabajo entre el tiempo. Entonces, como ya tú sabes que fuerza, más que todo como está levantando una masa, entonces la fuerza es el peso, masa por gravedad por la altura, se multiplica 2 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado y por la altura, que es de 4 metros, dividido entre 3 segundos. Resolvemos todo esto de arriba, lo multiplicamos, le damos igual en la calculadora y el resultado lo dividimos entre 3 y nos tiene que dar 26.1 watts. Ese sería el resultado y esa sería la potencia de salida. Muy bien, vamos bien. Tercer problema, lo hicimos en la clase anterior, hicimos uno parecido o puede ser el mismo, depende si te acuerdas, y si no lo viste, pues aquí lo vamos a ver en este momento. Dice que un motor de 45 kilowatts, recuerda que esta acá es kilowatts, arrolla un cable alrededor de un tambor mientras levanta una masa de 200 kilogramos a una altura de 6 metros en 3 segundos. Determine la eficiencia del motor y cuánto trabajo se realiza contra las fuerzas de fricción. Cuando decimos que arrolla un cable, imagínate el torno, o sea, va enrollando en un tambor le llaman aquí, pero va enrollando el cable, así como cuando una grúa va jalando un carro y lo va a subir a una grúa, utilizan ese sistema de arrollamiento, un motor de arrollamiento. Son muy poderosos. Entonces nos pide determinar la eficiencia del motor. Veamos.
Lo que vamos a hacer aquí es primero encontrar la potencia de salida. Entonces potencia de salida, fuerza multiplicada por el espacio o distancia. La fuerza, como es un peso, ¿verdad?, que está jalando, está levantando, entonces masa por gravedad multiplicada por nuestra distancia, que es la altura, dividido entre tiempo. Sustituimos la masa, 2000 kilogramos, la gravedad, 9.8 metros sobre segundo cuadrado, y la altura, que son 6 metros, y el tiempo es 3 segundos. Entonces multiplicamos todo esto y el resultado le damos igual en la calculadora, y el resultado que nos dé lo dividimos entre 3 segundos y nos va a dar 39.200 watts. Pero como el motor está expresado, la potencia del motor está en kilowatts, entonces, y aquí tenemos en watts, entonces lo dividimos entre 1000 para no escribir estos ceros, y nos queda 39.2 kilowatts, que sería nuestra potencia de salida. Qué belleza, qué bonito este problema. Número 2. Ahora encontramos la eficiencia del motor. Vamos a ver, potencia de salida entre potencia de entrada, ¿verdad? Entonces la potencia de salida que nos dio anteriormente era de 39.2 kilowatts, y lo dividimos entre la potencia de entrada, que fue de 45 kilowatts. Al dividir, cancelamos los kilowatts y nos queda el decimal, miren, nos queda 0.871. En este caso, recuerden lo que les dije, la eficiencia sale entre 0 y 1, pero por efectos de presentación y que trabajamos en porcentaje, tratamos de expresarlo en un porcentaje en base a 100. Por lo tanto, lo multiplicamos por 100 y nos da 87.1%. Esa es la eficiencia que tiene el motor. Pero como nos pide el problema encontrar cuánto trabajo se realiza contra las fuerzas de fricción, nos falta un paso más, y es encontrar esa pérdida de potencia debido a la fricción. Entonces, ¿cómo encontramos esa pérdida de potencia? Lo que hacemos es potencia de entrada menos potencia de salida. Hacemos una resta. La potencia de entrada fue de 45 kilowatts menos la potencia de salida, que fue de 39.2 kilowatts, que fue la que encontramos. Entonces, al hacer la resta de 45 menos 39.2, nos va a dar igual a 5.80 kilowatts. No sé si escuchan a mi hija al fondo, quiere que le abra la puerta, pero como estoy en plena clase no puedo. 5.80 kilowatts es la pérdida de potencia. Es el calor, es el calor producido por esa fuerza de fricción, ¿verdad? Entonces esa pérdida de potencia debido a la fricción es de 5.80 kilowatts, ¿verdad? O sea, ese es el trabajo, ¿verdad?, que se realiza contra la fuerza de fricción, esa pérdida que tenemos ahí. Acepte reto. Número 1. Trabajo de entrada es igual a trabajo de salida más trabajo de fricción. ¿Verdadero o falso? Es verdadero. Es verdadero. Número 2. ¿Cómo se calcula la eficiencia en una máquina simple? Es la razón de salida de entrada, de salida de trabajo a entrada de trabajo, ¿verdad? Razón de salida de trabajo sobre entrada de trabajo. Ahí está. Esa es la manera de calcular la eficiencia de una máquina. Número 3. Una máquina con 60% de eficiencia levanta una masa de 10 kilogramos con una rapidez constante de 3 metros sobre segundo. ¿Cuál es la potencia de entrada requerida? Respuesta: potencia de entrada debe ser de 490 watts. ¿Qué aprendimos el día de hoy? A describir en términos generales una máquina simple y aplicar los conceptos de eficiencia, conservación de energía, trabajo y potencia. Número 2. A resolver ejemplos que involucren el concepto de eficiencia en máquinas simples. Y recordándote que es en casa. Si va a salir, tome las medidas de precaución. Ande su gel, ande su mascarilla. Protéjase, proteja a toda la familia, porque este virus está matando a muchas personas. Así que a tomar las medidas y a quedarse en casa.